Hola a todos, esto es Escándalos de Series Turcas, y hoy traemos una sacudida que nadie vio venir, una noticia que cruza el corazón del espectáculo turco con la intimidad más delicada. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es un simple titular, es un capítulo nuevo, lleno de matices, en la historia de dos figuras que han sabido convertir sus luces y sombras en conversación nacional. En una entrevista exclusiva para una revista de moda de primer nivel, Sinem Ünsal habló sin rodeos, con esa serenidad que solo llega cuando uno deja de hablarle al ruido y empieza a hablarse a sí mismo. Miró a la cámara con una sonrisa calma y la emoción bañándole los ojos, y lo dijo con firmeza, como quien se zafa por fin de un miedo antiguo. Desde ahora, llevaba el apellido de Osanakbaba. No por tradición. No por obligación. No para agradar a nadie ni para quedar bien con el guión de la perfección. Lo hacía por ellos. Lo hacía por lo vivido, por lo sanado, por lo que no se ve y sin embargo lo sostiene. El eco de sus palabras se propagó en segundos. Las redes y los portales comenzaron a latir a un mismo ritmo, y lo que por meses había sido un murmullo persistente se volvió avalancha. Porque, seamos sinceros, no había día en que no apareciera un rumor, una foto borrosa, una suposición. Que habían vuelto, que no, que sí pero sin etiquetas, que se estaban dando tiempo, que estaban más juntos que nunca aunque no compartieran mesa en público. Su relación, desde aquella primera chispa en un set aún recordado, fue un vaivén vibrante de malentendidos, orgullo, reconciliaciones a media voz y una conexión que, incluso cuando intentaban negarla, se les notaba en el cuerpo. Fuentes cercanas lo aclararon casi al mismo tiempo que la revista publicaba el reportaje. Esto no fue un impulso. No fue un arrebato tras una noche de nostalgia. Ocurrió tras pasar por días que cambian el orden de las cosas, esos días que desnudan prioridades y dejan a la vista a quien llamas cuando el miedo aprieta. Después de su reciente internación, que conmovió a la audiencia de todo el país, Sinem Ünsal se refugió lejos de cámaras con Osanakbaba. No era un escondite. Era un respiro. Horas de conversación, silencios que no asustan, una ternura que no necesita espectáculo. Hablaron de lo que duele, de lo que faltó, de los errores que nadie les enseñó a nombrar. Se pidieron perdón. Se escucharon de verdad. Y allí, en esa quietud lúcida, Sinem comprendió que dar ese paso no era rendirse ante ninguna expectativa ajena. Era afirmar que habían crecido, que la tormenta los había pulido, que el amor, cuando no se esconde, puede ser un acto de valentía. La entrevista seguía, y sus palabras caían con el peso de lo auténtico. Contó que hubo épocas en las que no podían sostenerse la mirada sin que les ardiera la culpa, sin que la ansiedad les pusiera un nudo en el estómago. Y sin embargo, la vida tiene la costumbre de recordarte que sí importa cuando sueltas lo que te encadena. Dijo que esta vez se estaban eligiendo con la cabeza y con el corazón a un volumen parejo, sin castigos por lo que no fueron y con gratitud por lo que sí están dispuestos a hacer. Tal vez por eso el anuncio desató un fenómeno inmediato. Miles de mensajes llegaron en cuestión de minutos, y etiquetas con sus nombres y con la idea de un amor verdadero se instalaron a lo largo y ancho del mapa digital. No faltó quien escribiera que ella no había tomado solamente un apellido, sino una promesa, una manera de caminar juntos el mundo. Poco después, Osanakbaba decidió pronunciarse a su modo, con una imagen precisa y un texto breve, como quien pone una piedra en el río para que el agua sepa por dónde seguir. Publicó una fotografía en blanco y negro. Las manos entrelazadas, una de mujer, otra de hombre. Un encuadre limpio, sin accesorios, sin distracciones. Debajo, 3 conceptos que parecían sellar una declaración íntima. Mi nombre, su fuerza, nuestro amor. Nada más. Nada menos. No hizo falta explicar. El mensaje estaba completo. Los titulares se multiplicaron, pero algo más empezó a contarse en voz baja. Se viene un proyecto artístico en el que volvieron a ser cómplices. Hablan de una obra escrita a 2 manos, una historia nacida de lo vivido, una pieza que, entre ficción y verdad, buscará tocar la fibra de quienes conocen la fragilidad y la resistencia de estar con otro. Quieren hablar de amor sin edulcorantes, de la clase de perdón que llega sin espectáculo, de la resiliencia que no es consigna sino una práctica cotidiana. Un productor, que viene siguiendo sus carreras desde hace años, dijo que muchos colegas los felicitaron sin tapujos, que verlos firmes frente a tanto rumor es prueba de que la confianza y la intimidad, bien cuidadas, pueden resistir el ruido externo. No faltó la pregunta obvia, ¿y la gran boda, y el baile hasta el amanecer, y la foto entre flores que cierra la discusión? La respuesta, sin embargo, venía cocinándose desde antes. Un compañero de reparto que ha trabajado con ambos explicó que,
Pese a la celebración pública, Sinem remarcó su deseo de no convertir un compromiso en un espectáculo. Ni van a medir la profundidad de lo que sienten por el tamaño de un salón, ni consideran que un evento transmitido en vivo sea la prueba de nada. Tomar el apellido para ella tiene otro sentido. Refleja el equipo que ya son en la vida y en el sueño compartido, y a la vez protege la parcela íntima que cuidan como se cuida un jardín al que no se le abre la puerta a cualquier mirada. Lo que hizo Sinem Unsal, más allá de las lecturas de ocasión, clausura meses enteros de especulación y abre una etapa que a muchos se les antoja definitiva. Porque su historia, que en su momento fue catálogo de desencuentros y heridas sin cerrar, ahora se ofrece como un símbolo posible de reconciliación y lealtad. Los medios la definen como el renacer de una historia épica, los seguidores, como la prueba de que la madurez también puede ser noticia. ¿Y cómo no iba a serlo? Si en un mundo apresurado todavía hay quien elige parar, hablar, reparar, cambiar lo que haya que cambiar, y después, recién después, declarar. El gesto de adoptar el apellido Akbaba, lo dijo la propia Sinem, va más allá de cualquier tradición. Tiene que ver con el camino que ella recorrió puerta adentro, con la mujer que ahora puede mirar su vulnerabilidad sin miedo a confundirse con debilidad. Confesó que durante años esquivó sus emociones más hondas, que la exposición pública y la exigencia de estar bien la empujaron a disfrazarse de fortaleza. Pero amar a Ozan, y decidir amarlo también en lo concreto, le devolvió un pulso nuevo. Su apellido no la borra, la completa. Eso afirmó, y en esa frase se condensa una certeza que no admite réplica. Quienes conocen a Ozan Akbaba aseguran que está profundamente conmovido. Dicen que siempre fue, para ella, un lugar al que volver y un viento que la sacudía cuando se quedaba inmóvil, una mezcla de refugio y tormenta que quizá, solo quizá, explica por qué nunca pudieron cerrarse la puerta del todo. Y ahora, ese gesto de llevar su nombre sería el regalo más significativo que podría haber recibido. Una amiga cercana compartió que esta revelación subraya un mensaje que hace falta repetir. El amor real no es impecable, no es una postal retocada. Es una decisión sostenida que, si atraviesa el orgullo, la distancia, las pruebas y los silencios, merece reconocimiento, cuidado, y a veces, sí, un nuevo nombre. En medio de todo esto, Sinem también habló de reconstruir la confianza como quien describe un oficio. Dijo que no se trata de olvidar con apuro, sino de recordar sin que duela. Que las conversaciones difíciles llegaran por fin, que ya no harían inventario de culpas sino acuerdos de futuro, que a veces el gesto más amoroso es admitir que no supiste hacerlo mejor, y aprender. Y quizá esa sea la semilla del proyecto que sueñan, contar una historia que no romantice el dolor pero tampoco niegue que, gracias a él, se afina la mirada. La audiencia, claro, reacciona. Mensajes de emoción, de alivio, de identificación. Hay quienes admiten que se sorprendieron porque los creían rotos sin remedio. Hay quienes dicen que lo sospechaban porque los afectos verdaderos, aunque se escondan, terminan delatándose. Y está también el grupo que pide calma y paciencia, que entiende que nada de esto los blinda de nuevas dificultades, pero confían que ahora podrán encararlas como lo que son, una dupla que no necesita demostrar nada con ruido porque ya aprendió a sostenerse en lo esencial. Mientras tanto, la industria observa. Productores, directores, compañeros, técnicos. Muchos de ellos dejaron mensajes públicos de felicitación, otros prefirieron llamarlos en privado y guardar ese abrazo detrás de escena. Es significativo, los que saben del desgaste de la exposición valoran cuando dos figuras eligen un cauce que prioriza la honestidad sobre la estrategia. Y eso, más allá de lo que vendrá, habla de un presente en el que ambos se sientan a delinear prioridades. Hay algo que conviene subrayar porque, al final, la cronología cuenta. Antes de esta decisión hubo noches sin dormir, hubo discusiones que se cortaron para no herir más de lo debido, hubo silencios que duraron demasiado y dijeron tanto. Hubo también señales pequeñas que los trajeron hasta aquí, un café compartido sin cámaras, una visita hospitalaria sin alerta a la prensa, una canción enviada de madrugada a través del teléfono. Esos detalles, que para el mundo no significan nada, para ellos fueron puentes. Y cuando uno cruza suficientes puentes, tarde o temprano llega a una orilla desde donde el paisaje se ve distinto. En ese territorio nuevo, Ozan y Sinem toman decisiones que no necesitan permiso. Eligen la mesura. Eligen lo íntimo. Eligen, cuando hace falta, el silencio. No es distanciamiento, es cuidado. Por eso, cuando algunos preguntan por la fecha exacta, por el vestido, por el banquete, lo que devuelven es una certeza más sobria. No necesitan un gran escenario para validar lo que ya es verdad entre ellos. Prefieren el gesto con sentido antes que el gesto con ruido. Hoy,
La noticia recorre estudios, pasillos y sobremesas. Pero el latido que la sostiene está lejos de la estridencia. Si uno escucha con atención, se oye la respiración de dos personas que aprendieron a mirarse sin ponerse a prueba, la calma de quien ya no compite con el pasado, el pulso vivo de una decisión tomada desde la paz. Eso conmueve. Eso explica por qué tanta gente, incluso quienes no son fanáticos de uno u otro, sintió que debía escribirles, desearles bien, agradecerles por recordarles que otro guión, menos perfecto y más verdadero, también es posible. Y así cerramos, por ahora, este capítulo que no cierra nada, porque más que un cierre es un comienzo. Queda la promesa del proyecto en conjunto, la foto en blanco y negro que ya es parte de la memoria colectiva, la frase que Sinem hizo suya y que tantos repiten porque resume, sin adornos, la esencia de lo que dijeron entre líneas, su apellido no la borra, la completa. Queda también la certeza de que, por encima de la tradición y el rumor, hay decisiones que solo entienden quienes las toman. Decisiones que nacen de hablar horas, de perdonarse sin prisa, de entender que la madurez no le quita la magia al amor, se la da. Desde escándalos de series turcas, seguiremos muy de cerca cada paso, con el respeto que merecen y la emoción que nos provoca verlos caminar de frente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, y hasta la próxima.